muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Hermanos, ¿cómo están ustedes esta mañana? Dios me los bendiga. A todos los radioyentes, televidentes e internautas, a donde quiera que estén, un saludo, un abrazo. Cuánto me alegra que seamos pues una sola familia. Quiero aprovechar para dar un agradecimiento muy especial a algunos hermanos que desde lejos me han dicho cómo puedo hacer para poner mis diezmos allí con ustedes. Y yo les he mandado la información y por la gracia de Dios pues ya han enviado sus diezmos, ya los hemos ido pues a retirar allí a esas agencias como son la de MoneyGram, Western Union y la otra que se llama RIA. Cuánto les agradezco, hermanos, que ustedes se unan a este ministerio. Pues no son muchos, ¿verdad? Los que se unen, son poquitos y tampoco son cantidades grandes. Digo esto porque no porque desmerite lo que están dando, sino porque la gente que me estoy yendo van a decir, ah, ese enamorado, miren cuánta gente lo apoya, miren a ver qué cantidades de dinero le mandan. No, no, no. Son poquitos hermanos los que responden al llamado que les hacemos. Las cantidades que dan también son poquitas, pero hay algo bonito que ocurre, y es que eso poquito, Dios se encarga de multiplicarlo. Dios se encarga de que, unido a lo otro que nosotros aquí damos, hermanos, cuando llegue el momento de pagar la radio y la televisión, allí por la gracia de Dios está para pagar. Así que muchas gracias a los que han decidido mandar el diezmo y la ofrenda para acá. Y si hay otro hermano por allá que nos esté oyendo y dice, hombre, yo también quiero mandar el diezmo y la ofrenda para ustedes, bueno, le voy a pedir a nuestra productora que ponga el número de teléfono de WhatsApp de este servidor. Lo voy a dar de allá. +1, el signo más, y luego el 1, y luego el número telefónico 214-881-4029. Ese es mi número de WhatsApp. Escríbanme allí, comuníquense conmigo allí, y entonces yo les doy los datos de cómo ustedes pueden hacer llegar ese diezmo y ofrenda para que nosotros prediquemos el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día a través de 2 canales de televisión y una radio que el Señor nos ha puesto allí a la disposición para rentar y que ya llevamos por la gracia de Dios varios años con ellos, y mientras el Señor dé los recursos seguiremos predicando ese mensaje. Así que muchas gracias a esos hermanos que ya enviaron sus diezmos y ofrendas, y de antemano gracias a los que se quieran unir pues a hacerlo también. Este mensaje, los tres ángeles, tiene que ser predicado con poder en este tiempo del fin. Y los medios de comunicación que se pongan a la orden, hermanos, tenemos que tomar posesión de ellos para aprovechar el tiempo y predicar el mensaje. Únase con nosotros, lo animo. Mire, usted va a ser parte de aquellos que Dios usó para que otros salieran de Babilonia. Pastor Joselito, ¿no cree usted que eso es una bendición? Que uno sea parte de ser instrumento de Dios para que otros se salven. Sin duda alguna, pastor. Hay cosas que no las podemos hacer personalmente, pero las podemos hacer a través de estos medios. Y como sabemos, se requiere, pues, en la economía, se requiere dinero para que estos medios podamos predicar la palabra de Dios. Usted mencionó Dallas y Houston, pero ¿qué de Austin y otras naciones, otras ciudades que necesitan ser amonestadas con el mensaje de la verdad presente, de los tres ángeles? Yo me quedo admirado de cómo el Señor está trabajando, y digo esto por las experiencias que he tenido. Recién le comentaba que estábamos hablando con este hermanito de Houston, un hermano que hacía 25 años conoció poquito del mensaje adventista, y que hoy, después de esos 25 años, se encuentra con estos canales de televisión, con los himnos que recordaba, que escuchaba, esos cantos, esos temas, y siente el deseo de volver al Señor. ¿Quién lo encontró? Nadie. El Señor lo encontró a través de estos medios. De otra manera no hubiera sido posible. Pues mire, vive por allá en medio de Cleveland y San Antonio, de Houston. ¿Quién va a estar yendo hasta por esos lugares? Pero como el Señor está trayendo a su pueblo y está predicando este mensaje, y los corazones están siendo tocados. Así es, gracias a Dios. Bueno, vamos a orar. Ya el pastor Joselito, pues ya ustedes lo escucharon hablar, está aquí listo para tener conmigo este estudio para ustedes. ¿Qué le parece, pastor, si hace la oración? ¿Cómo no, pastor? Padre nuestro que está en los cielos, Señor, hoy por la gracia suya hemos recibido la vida.
Y estamos aquí por su providencia, Señor, para presentar su palabra a través de las lecciones tan importantes que hemos estado estudiando. Sin duda alguna, Señor, es una manera de prepararnos. Viendo cómo usted liberó a su pueblo en antaño, podemos confiar con seguridad que mientras nos mantengamos fieles a sus propósitos, también igualmente hoy, Señor, usted nos librará de las manos del enemigo. Nos ponemos en sus manos en este momento para este estudio, de una bendición también a todos aquellos que lo reciban, que unánimes crezcamos en un mismo espíritu, en un mismo amor, en una misma fe. Que sigamos adelante porque el tiempo es corto. Que nos preparemos y que decidamos desde ya, Señor, apartarnos del mal y mantenernos fieles. Gracias. Pedimos pues su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos una probadita de cómo el Señor se manifiesta cuando de liberar a su pueblo se trata. Bueno, no solo lo hemos visto ayer, lo vimos en los días de Eliseo, lo vimos en los días de los 3 hebreos en Babilonia, y pues lo hemos visto también ayer en el caso del pueblo judío, allá en los días de Amán, en los días de la reina Esther. Pero, Joselito, nosotros no nos vamos a escapar de experimentar una situación parecida. Qué gran prueba va a venir sobre el pueblo de Dios justo antes de que el Señor venga. Ha quedado registrada en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 15 y 17. Notemos la autoridad con la cual esto llegará a cumplirse y de qué manera. Dice la palabra de Dios, repito nuevamente la cita, Apocalipsis 13, 15 al 17, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿Que no la qué? Que no la adorase. ¿Por qué se mandó matar a Mardoqueo a los judíos? Por la misma razón. Tenía que ver con adoración. Dice el versículo 16: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, perdón, es hasta el 17, ¿verdad? Hasta ahí está bien. Entonces aquí encontramos a un poder religioso, y digamos religioso, porque requiere una adoración, tiene que ver con adoración. Dice que la imagen de la bestia hace un decreto y manda matar a todo aquel que no la adore. ¿De qué manera el mundo se rendirá en adoración ante este poder? La imagen de la bestia hace que la imagen que se le ha de levantar, hace que se adore a la bestia y también que se le adore a ella. Y no solamente cuando menciona aquí, dice que no solamente a ciertas partes de la tierra, sino que dice que a toda la tierra, pues dice que hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, de toda clase social, libres, esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en su frente. Hermanos, como nosotros estamos viendo aquí está una ley dominical. Muchos pasan por esta escritura y dicen: ¿dónde vemos una ley dominical en la palabra? Ahí no existe. Claro que sí, hermano. Aquí tenemos una ley que tiene que ver con un día de adoración. Aunque nosotros no lo veamos, si excavamos más profundamente en la escritura, podemos encontrar esta manera de obrar del enemigo. Aquí tiene esto que ver con la adoración. Así es de que, pastor, igualmente esto que estamos viendo aquí, lo estamos viendo para los tiempos finales. Así es, y será una gran prueba para el pueblo de Dios, porque pues vendrá esto acompañado de un decreto de muerte. Sí, de un decreto de muerte, pero también pues de una marca, de una marca que se impondrá y que pues
no se pueda comprar ni vender a menos que se tenga esa marca. Claro. En otras palabras, es un boicot económico en contra de la gente, pero sobre todo aquellos que elijan mantenerse leales a Dios. Hoy no es el día para hacer un estudio sobre la marca de la bestia. Eso sería un tema aparte. Pero con toda propiedad podemos decir a nuestros amables televidentes y radio oyentes que la marca de la bestia será su día de reposo falso, como es el domingo. Y la bestia en este caso es el papado. Lo estamos diciendo así directo, sin someter aquí pruebas, porque ese no es el tema. Pero estamos aquí diciéndolo, y ya hay muchos estudios que se han presentado aquí en Advenimiento TV y Radio Advenimiento. Constantemente diferentes predicadores están hablando de esto, pero será una prueba para los que guardamos el sábado. Será una prueba bastante dura, porque pues nos veremos con esa situación de no poder comprar ni vender, y también con ese decreto de muerte en nuestra contra, porque seremos, como decía ayer, seremos acusados de que por nuestra culpa están ocurriendo muchas calamidades, y porque no queremos obedecer pues la ley que se ha impuesto en relación con el domingo, esa ley dominical que por revelación divina nosotros hemos encontrado que se va a dar en este tiempo. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a mirar el don profético, porque pues en relación con esta prueba que vendrá, nos amplía esto a través de el espíritu de profecía dado a la sierva del Señor Ellen White. ¿Qué dice, Pastor Joselito? Sí, pastor, perdón, quisiera comentar algo importante aquí en ese versículo que hemos leído. Aquí podemos ver una violación a la libre libertad de adoración. Porque cuando dice que manda, se obliga a todos que lo adoren, pues estamos viendo claramente aquí que están violando un derecho que le pertenece solamente al hombre y Dios, entre el hombre y Dios. Entonces, podemos ver aquí que los derechos de creencia, libertad de religión o libertad de, ¿cómo quisiera decirlo? De libertad religiosa. Libertad religiosa se va a someter bajo la autoridad de este poder. Entonces ya no podemos adorar a Dios como nosotros lo hemos venido haciendo. Ya no podremos adorar en sábado, tendrá que ser a la manera de ellos, y el que no quiera, pues simplemente se lanza contra él un decreto de muerte. Nosotros que creemos que el sábado es el día de reposo, que el sábado es el día del Señor, pues llegará el momento en que seremos obligados a adorar a la manera que ellos dicen, el día que ellos dicen, y nosotros, como dijo el pastor, ya sabemos que será el domingo. Esa es la ley dominical que habíamos mencionado desde hace mucho tiempo. Pero aquí se violan los derechos de libertad religiosa. Oremos y debemos de oponernos. En un tiempo atrás ya se hizo, en el tiempo pues lo vimos ayer y allá en el Medo Persa, lo tuvimos con Daniel en Babilonia. Pero bueno, veamos lo que sigue diciendo la sierva del Señor aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 198. Dice: ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca, bajo pena de persecución y muerte. Y luego en signos de interrogación la sierva del Señor dice: Dios ayude entonces a su pueblo. ¿Por qué? ¿Qué podría hacer sin la ayuda en un conflicto tan terrible? No se adquieren en un momento el valor, la fortaleza y la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios estaban sellando su destino. Asediados de innumerables tentaciones, sabían que debían resistir firmemente o quedar vencidos. Sentían que tenían una obra que hacer, que a cualquier hora podían ser llamados a deponer su armadura, y que si llegaran al fin de su vida sin haber hecho su obra, ello representaría una pérdida eterna. Aquí nosotros encontramos más abiertamente lo que la sierva del Señor nos está explicando, lo que pasará. Cuando yo veo estos versículos, pastor, y veo la lección que estudiamos ayer, viene a mi mente el versículo de Eclesiastés 1:9, parece, ¿no? Que lo quiero leer. Lo quiero leer aquí en Eclesiastés 1:9, dice: lo que es
lo que es, qué es lo que fue, lo mismo que será, y qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Vemos que esto se vuelve a repetir. Aquello que pasó en antaño, en el tiempo de Esther, en el tiempo de Daniel, de los 3 amigos, esa imagen que se levantó allá en aquel valle por el rey Nabucodonosor, volverá a violarse la libertad de religiosa, de creer, de adorar. Y la sierva del Señor dice que cuando se promulgue este decreto por la más alta autoridad de la tierra, para que adoren a la bestia y reciban su marca, hermanos, dice la sierva del Señor, Dios ayude entonces a su pueblo. Amén. Y me llama atención esas preguntas y quiero resaltarlas porque, hermanos, realmente será un momento muy difícil para el pueblo de Dios. Pero acuérdense, no nos olvidemos cómo Dios liberó a su pueblo en antaño. Nunca olvidemos. Mira en mi mente el parafito de la sierva del Señor que dice que no debemos tener temor al presente, a menos que olvidemos cómo el Señor ha guiado a su pueblo en el pasado. Y es importante recordar de qué manera Dios libró a Eliseo, como estoy en la lección de esta semana, cómo libró a los jóvenes hebreos, cómo libró al pueblo de Israel, al pueblo judío, ahí en el tiempo de la reina Esther, en el estado medio persa. Hermanos, al Señor no le falta poder, no le falta poder. Cuando yo leo esto, dice, ¿qué podría hacer el pueblo de Dios sin su ayuda en un conflicto tan terrible? Vienen en mi mente las palabras de un siervo de Dios, pastor, que vino a su esencia en este mundo en el 1888, que se llama, nosotros le decimos A.T. Jones, pero su nombre es Alonzo T. Jones. Él mencionó algo importante. Él dijo que todo el poder de la tierra, toda la ciencia de la tierra, la sabiduría, las riquezas, se va a usar para destruir al pueblo de Dios. Entonces, ¿de dónde se va a esconder el pueblo de Dios? Ni en las montañas, porque pues, ¿qué cosa hay que ante la ciencia, ante el dinero, la riqueza, la sabiduría de este mundo, el pueblo de Dios puede esconder? Pero Dios tiene 1000 maneras de esconder a su pueblo. Así es. Bueno, cuando ese sistema falso de adoración se imponga, los verdaderos hijos de Dios, leales, que son del pueblo remanente, no adorarán a la bestia ni a su imagen, ni recibirán la marca en su frente y en su mano. Pero sí van a haber algunos que lo van a hacer. Y no diría algunos, van a haber muchos que lo van a hacer. ¿Quiénes son estos, Pastor Joselito? La cita la encontramos en Apocalipsis 13:8. Dice de esta manera, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes dice que son? Todos aquellos que no están sus nombres escritos en el libro de la vida. Es necesario, hermanos, que nuestros nombres estén ahí. Es necesario no solamente que estén ahí, sino que permanezcan ahí. ¿Cómo permanece nuestro nombre ahí si es que ha sido ya anotado? Pues manteniéndonos fieles a los mandamientos del Señor. Y Apocalipsis 3:5 dice cómo es que esos nombres se pueden mantener escritos en el libro de la vida. ¿Qué le parece si leemos? Apocalipsis 3:5. Sí, ahí dice cómo es que esos nombres se pueden mantener Así es. en el libro de la vida. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Venciendo. Venciendo las tentaciones, venciendo las pruebas, las dificultades, pero por sobre todo manteniéndonos fieles a los mandamientos de Dios. Pastor, usted mencionaba aquí algo importante, decía, ¿quiénes seguirán este falso sistema de oración? Cabe notar que hay unos que están escritos en el libro de la vida que no se someten a una ley que viola la santa ley de Dios. Entonces, ellos no recibirán la marca, no adorarán a la bestia, no su imagen. ¿Y por qué menciona la Biblia la bestia y la imagen? Pues menciona que estos dos poderes como que van de la mano, y lo que impuso la bestia lo impone la imagen, y de esa manera se le rinde adoración cuando se obedece a lo que esos poderes pues proponen que el mundo haga. Pero dice que lo adoraron todos los moradores de la tierra, pastor. Solamente hubo unos que no lo adoraron, aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Quiera el Señor que nosotros estemos bien escritos ahí. Tomemos la decisión de entregarnos al Señor completamente. Aquellos que no lo han hecho, háganlo a través del bautismo. Acérquense al Señor
y ponga su nombre en el escrito en el libro de la vida, para que cuando aquel momento llegue, usted no reciba esa marca, ni haga esta clase de adoración. Quiero compartir una cita del Espíritu de Profecía. Dice: ¿qué representan la bestia, la imagen, la marca? La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empiezan en el capítulo 12 del Apocalipsis con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado, es un símbolo de la Roma pagana. Y bueno, hermanos, podría seguir leyendo, pero yo les recomiendo que lean el conflicto de los siglos, en el capítulo 26, y yo estoy leyendo en la página 434, pero más adelante ustedes van a encontrar lo que representan la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Nosotros aquí pues estamos, pues así como decimos, bastante resumiendo todos estos temas, pero quisiéramos animarles a que ustedes estudien, hermanos, este libro maravilloso, El conflicto de los siglos. Bueno, yo quería hacer un pequeño análisis sobre el hecho de que la gente que va a adorar a la bestia y a su imagen, es decir, esos poderes religiosos y políticos también, son los que no están escritos en el libro de la vida. Quiero hacer mención de esto porque, hermanos, hay hoy en día una gran preocupación de querer estar registrado en el libro de la iglesia. Y la gente anda afligida ahí porque le han dicho: te van a borrar de la iglesia. Hermano, eso que no te interese a ti. Mira, estar registrado en un libro aquí de las iglesias terrenales no debe ser lo que te debe interesar. Es estar registrado en el libro de la vida, mi hermano. Allí asegúrate de que tu nombre esté. Y es mentira de que porque tu nombre esté en un libro aquí está allá. No, muchos están registrados aquí y sus nombres no están allá, dice el Espíritu de Profecía. Claro. ¿Por qué? Por su manera de vivir. Hermanos, vivamos de una manera fiel, de una manera que a Dios le agrade. Seamos obedientes, mantengamos nuestro nombre en el libro de la vida. Porque miren, la gente que ande allí con su mediocridad, la gente que ande allí con su doble vida, la gente que ande ahí con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, hermanos, esa gente, sus nombres no estarán allá. Y son los que primeramente, hermanos, van a adorar a la bestia y a su imagen. ¿Cuán importante es entonces que nos mantengamos, hermanos, con nuestros nombres allí? Y como dice acá, manteniéndonos en victoria. Porque los vencedores, los que alcanzan la victoria sobre el pecado, hermanos, esos son los que sus nombres los mantendrán en el libro de la vida. ¿Qué dice el don profético al respecto, pastor? Dice: si queremos ser vencedores, debemos examinar nuestros corazones para asegurarnos de que no acariciemos nada que sea ofensivo para Dios. Si lo hacemos, nunca seremos vestidos con las vestiduras blancas que se nos prometen aquí. Si alguna vez hemos de comparecer delante de Dios vestidos de lino blanco, símbolo de la justicia de los santos, hoy necesitamos ocuparnos en la obra de vencer. ¿Qué nombres no serán borrados del libro de la vida? Únicamente los nombres de las personas que hayan amado a Dios con todas sus facultades de su ser y a sus prójimos como a sí mismos. Esta lectura la encontrábamos en el matinal Exaltad de Jesús, página 320. Y luego la sierva del Señor dice: les ruego en el nombre de Cristo que confiesen sus pecados y reformen sus caminos para que sus nombres no sean quitados del libro de la vida, sino que sean confesados ante el Padre y sus ángeles. Jesús está intercediendo con su sangre ante el Padre, y ahora, mientras la misericordia se extiende y se prolonga la prueba, busquen la aprobación del cielo. Reflejemos a Jesús, página 49. Qué importante declaración encontramos aquí de la sierva del Señor. Hermanos, es momento de que, si somos conscientes
de que estamos viviendo en un periodo muy delicado de la historia de este mundo, hagamos caso de este consejo. Nos ruega en el nombre de Cristo. Qué declaración tan interesante y tan importante encontramos aquí de la sierva del Señor. Nos llama, nos ruega a confesar nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzaremos misericordia. De otra manera no será así. Si nosotros los confesamos y nos apartamos de ellos, alcanzaremos misericordia. Pero si los encubrimos y pretendemos que somos fieles a Dios, es hipocresía. No, hermanos, confesemos y apartémoslos. La sierva del Señor nos habla que a menos que hagamos eso, nuestros nombres no serán quitados del libro de la vida. Y el Señor entonces nos confesará delante del Padre y de los santos ángeles. Amén. Hermanos, cuando la bestia, que no es otro que el papado, y la imagen de la bestia, que no es otra que las iglesias evangélicas unidas con el poder civil, hermanos, se junten para imponer por decreto la ley dominical, y como consecuencia de desobedecer dicha ley, impongan el decreto de muerte. Hermanos, cuando la bestia, el papado y las iglesias evangélicas unidas con el poder civil, hermanos, hagan esa imagen y obliguen para adorar, hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros elijamos adorar solamente a Dios. Amén. Y la forma más clara de mostrar que adoramos solo a Dios es, hermanos, manteniéndonos fieles en guardar el sábado, pero también manteniéndonos en victoria todos los días sobre el pecado, sobre toda adicción, sobre toda tentación, sobre toda cosa mundana, sobre todo aquello que el diablo nos pone para que nos alejemos de Dios, obteniendo victoria sobre todo eso, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Cristo. Hermanos, es que nuestros nombres estarán allí en el libro de la vida, y por su gracia, que es la gracia del Señor, nosotros, hermanos, terminaremos en el cielo con Cristo. Así que terminamos hoy agradeciéndole a Dios otra vez, porque nos anticipa la manera como Él nos va a librar, y nos dice cómo también debemos cooperar, que es manteniendo nuestros nombres en el libro de la vida, porque son los que no tengan sus nombres ahí, se van a arrodillar ante ese papado y ante esa unión de iglesias evangélicas con el poder civil. Yo me anticipé aquí diciéndolo, pero lean el capítulo 26 del conflicto de los siglos. Ahí está claro cómo es la bestia, la imagen de la bestia, cómo los Estados Unidos de América va a jugar su papel en esto con las iglesias evangélicas. Lean el capítulo 26 del conflicto de los siglos, por favor. Ahí en formato electrónico, búsquenlo en el internet, conflicto de los siglos, y busquen el capítulo 26. Allí ustedes van a mirar cómo esto se va a dar. Hoy nosotros vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles siempre. Amén. Padre Celestial, muchas gracias, porque estás otra vez diciéndonos que tampoco la vamos a tener fácil. Experimentaremos una situación similar a la de los judíos allá en Persia, pero que de todas formas también, Señor, anticipadamente nos dices cómo será para que nosotros entendamos que si nos mantenemos leales y fieles, si nuestros nombres se conservan en el libro de la vida, habrá para nosotros, habrá liberación. Gracias, Señor, te rogamos que nos ayudes a vencer toda influencia de la bestia, toda influencia de la imagen de la bestia, pero sobre todo a vencer el pecado en nuestra vida. Y a vencer no con nuestras fuerzas, porque qué fuerzas tenemos, Señor, sino con la tuya, con la que tú nos has ofrecido, con ese poder que hay en ti. Señor, te rogamos nos ayudes a vencer sobre toda apostasía, sobre todo sistema falso de religión, sobre todo pecado. Y así, Señor, en victoria vivamos todo el tiempo. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.